títulos en letra grande. Bueno, y Irene Moreira dejó el Ministerio de Vivienda y como hace todo este gobierno cuando lo descubren haciendo algo raro, parecería hasta casi sistemático, ¿no? Se va corriendo a escudarse en los sueldos y en los fueros parlamentarios. En una declaración pública, la ministra saliente aseguró que volvería a tomar la misma decisión que motivó su alejamiento de la cartera y calificó lo sucedido como una nueva operación de desprestigio. La ahora ex ministra anunció el viernes en una declaración pública a las 7:15 de la tarde desde las oficinas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que no tenía más opciones, ¿no? Dijo, bueno, anunció su renuncia, pero esto se da porque el presidente Luis Lacalle Pou se la pidió. En llamadas que realizó en la mañana al líder de Cabildo Abierto y su esposo Guido Manini Ríos, y en la tarde a la propia Irene Moreira, luego de que ésta le adjudicara de forma directa a, bueno, esto es lo sabido, después se supo que son varias, a una militante de Cabildo Abierto, una casa de 2 dormitorios sin sorteo, utilizando un supuesto cupo de reserva de la ministra. Si Moreira no procedía a la renuncia, el presidente obviamente tiene la facultad de destituirla. Al inicio de su declaración, por momentos sonriente y con tono firme, Moreira hizo un extenso repaso de las supuestas acciones de su cartera durante el periodo y luego se lamentó. A pesar de tantos logros que hemos alcanzado y que han beneficiado a tantos y a tantos uruguayos, hoy nos convoca a hablar de este hecho de público conocimiento que no es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar, dijo. Se fue sin hacer una sola de las 50.000 casas que prometió. Obvio. Concluyó expresando que su agradecimiento a los funcionarios del ministerio y prometió que desde hoy, lunes, volverá a trabajar incansablemente codo a codo desde el Parlamento como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad, dijo, confirmando de este modo que renunciará al ministerio y que asumirá su banca en el Senado. Mientras tanto, el comisario Ricardo Martínez reconoció ante Fiscalía que Astesiano le pidió información sobre Charles Carrera en una reunión en Torre Ejecutiva. Luis Lacalle Pou me dice que al fondo con todo, esta es parte de una de las frases, están entrecomilladas, justamente que Ricardo Martínez recibió, que le escribió Astesiano en agosto de 2022 al actual jefe de la seguridad presidencial en referencia al pedido de información sobre Carrera. El actual jefe de la seguridad presidencial, comisario mayor Ricardo Martínez Simones, declaró el viernes como testigo ante la fiscal de flagrancia de 12º turno Sabrina Flores, en el marco de la causa por presunto espionaje contra los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. También comparecieron ante Flores el ex subdirector de policía Jorge Berriel, imputado por 3 delitos de revelación de secreto, y el militar retirado Mario Fraud, gerente del Grupo Sur Seguridad. Estaba citado además el ex gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, pero no concurrió y podría ser conducido en los próximos días a la sede penal. Acuña es una pieza importante en esta causa. Le solicitó las fichas al ex jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano, según consta en el chat 798, y luego señaló a Fraud como la persona que originalmente le pidió la información. Incluso precisó que lo hizo en un encuentro en el supermercado Disco de 8 de octubre y Garibaldi a finales de enero del 2022. En la audiencia, según colegas de la diaria pudieron consignar, Martínez Simones reconoció que Astesiano le pidió información sobre el senador Carrera en una reunión presencial en Torre Ejecutiva. Este intercambio se concretó luego del pedido que le hizo Acuña a Astesiano para armar la ficha sobre los 2 senadores denunciantes en la causa penal que investiga el acuerdo entre el gobierno y la empresa Caturnati. Es increíble. Estamos hablando que el presidente dio la orden de espiar a senadores de la oposición. Esto es grave. Gravísimo. Esperemos que tenga las repercusiones que tiene que tener. Para Botinelli estamos ante la crisis más grande que ha atravesado la coalición de gobierno. El politólogo opinó que lo que podría servirle a Cabildo Abierto en este escenario es imponer lo que en el último tiempo ha venido diciendo, que es que hay 2 grandes proyectos de país y Cabildo es una tercera vía. Si bien todos los dirigentes de la coalición de gobierno descartaron la salida de Cabildo Abierto a raíz del caso de la ministra Irene Moreira,
Lo cierto es que en el oficialismo hay una pátina de incertidumbre al respecto y Cabildo Abierto terminará de definirlo en la mesa política que tiene hoy lunes, Exacto. aunque eso es más por la galería, ¿no? Está Ujú, definiendo en otro protocolo. tipo de reuniones. Sí, sí, Según el politólogo Botinelli, esta es la crisis más grande que ha atravesado la coalición porque implica directamente temas político-partidarios y no es la discusión de un proyecto o de una decisión política desde el punto de vista de la gestión, sino una decisión presidencial que abre un debate de quién son los ministros. El presidente nombra a los ministros con el apoyo parlamentario y, en el caso de una coalición, nombra en función de acuerdos políticos. Entonces, la cartera, o en todo caso su titularidad, es del partido y por lo tanto es quien decide sacarlo, o por ser decisión del presidente está por encima de la voluntad de los partidos que integran la coalición. Botinelli recordó que en el caso del expresidente Tabaré Vázquez puso la condición de repartir el gabinete como él quería, mientras que en el de José Mujica fue al contrario, repartir por peso político de los sectores. Esta discusión no saldada se vuelve un problema cuando hay situaciones que generan una afectación incluso mayor que la que se pensaba que había quedado de la reforma jubilatoria. Algo que, según el especialista, Manini dio a entender en la conferencia al repasar los proyectos que el resto de los partidos no le llevaron al suyo. La otra incertidumbre que surge es qué se puede esperar de cara a un proceso electoral, algo que para Botinelli es una incógnita, pero que se puede repartir en tres escenarios. Que Cabildo siga en la coalición, pero con varias heridas, que retire a sus ministros, pero mantenga una coalición parlamentaria, con Cabildo partiendo fuerza, obviamente, o que rompa en malos términos. En este último escenario, la ruptura es pasible de ser renegociada en campaña electoral, entre otras cosas marcando las reglas de funcionamiento, puesto que, según Botinelli, el problema es que no están escritas las reglas de funcionamiento de la coalición. Mientras tanto, Fernando Pereira recordó que Cabildo Abierto hizo ingresar a 135 personas a ACE. Es un otorgamiento de una vivienda a dedo, práctica cotidiana en este gobierno. Varios dirigentes del oficialismo cuestionaron el accionar de Moreira y también lo hizo la oposición. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comentó en rueda de prensa en La Huella de Serengui que el caso puntual de la entrega de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto por parte de la entonces ministra Irene Moreira, no está ajustado a la ley, punto y aparte, como lo ha señalado buena parte del Senado Frente Amplista y buena parte de los diputados que se han expresado. Pero el problema de la vivienda es fundamental. Se refiere justamente a las 50.000 viviendas que prometieron desde el ministerio y especialmente la ministra. Y comentaba el presidente del Frente Amplio, si encuentra una de las viviendas, lo felicito, expresó Pereira, y aseguró que no existe ninguna política para combatir los asentamientos. Estos son los problemas verdaderos de los uruguayos y el gobierno no los atendió a través de la ministra Irene Moreira ni a través del presupuesto que el gobierno tendría que haber asignado al rubro vivienda. Consultado sobre el documento del año 2009 que presentó el senador Guido Manini Ríos para justificar la actuación de la ministra, indicó que lo leyó y que no le da la facultad a Moreira de otorgar una vivienda a quien quiera. El gobierno debería solucionar los problemas de la gente y preocuparse de ello y no estar pasando por esta situación. Es un otorgamiento de una vivienda a dedo, práctica cotidiana en este gobierno. Y no hay que olvidar aquellos primeros 135 ingresos hace. La política clientelar tienen la mayoría de las intendencias del interior del país. También hay que recordar. Bueno, y si le interesan las palabras de Fernando Pereira, lo tuvimos el 1 de mayo, Exacto. Está colgado en nuestro canal, así que pueden pasar, son unos 6 minutos de entrevista, Perfectamente. interesantes todos y cada uno de ellos, así que los invitamos a pasar siempre que se pueda por el canal de YouTube. Aumento de la salinidad del agua. Para ponérselo muy claro, el gobierno hace que 1/3 de la población del Uruguay no pueda tomar agua porque se puede morir. Exacto. Y se olvida de toda la gente que no se puede comprar agua embotellada. Exacto. Y recomienda comprar agua embotellada como si uno no digo que a lo segundo dinero, pero lo primero seguro que ya no se entiende, no se logra entender la decisión. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular afirmó que el 37% de la población tiene hipertensión. Esta comisión, integrada por delegados del Ejecutivo, la Sociedad de Cardiología y la Facultad de Medicina, entre otros, alertó por un aporte significativo diario de sodio. La oposición planteó un descuento en la tarifa de OCE por el deterioro del servicio.
La comisión advirtió que la hipertensión arterial es el factor con mayor impacto en la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, que a su vez representan la principal causa de muerte en el mundo, y la Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir menos de 5 gramos de sal por adulto por día, esto es, menos de 2 gramos de sodio. En Uruguay, sin embargo, se estima que el consumo aparente de sal en promedio es de 8.3 gramos, lo que equivale aproximadamente a 3.4 de sodio, casi el doble de lo recomendado. El consumo promedio es 2/3, 66% superior a la recomendación para personas sin enfermedades vinculadas a su ingesta. Por esta razón, Ortuño propone subsidios. Ortuño es el delegado, es el director de OCE en representación del Frente Amplio, de la oposición política. Ortuño propone subsidios y descuentos ante esta crisis también que se genera en parte por la sequía. Propuso estudiar un paquete de medidas para hacer frente a la crisis de abastecimiento por la sequía. Ante la decisión de OCE de aumentar el porcentaje de cloruros y de sodio en el agua potable, el director del FA presentó una serie de medidas para hacer frente a los problemas de abastecimiento generados por esto. Entre estas se cuentan el descuento del 50% o de la totalidad a la población de la zona metropolitana a cargo de rentas generales. En ese sentido, recomienda emplear el mismo mecanismo usado ante los eventos de olor y color en Maldonado en 2015, porque no tiran por tirar. Se trabaja seriamente. El aumento de la salinidad del agua dispuesto por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado para hacer frente a los problemas de abastecimiento fue decidido a fines de abril. Según las autoridades, no afectaría la salud de la población. No obstante, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, advirtió que puede haber consecuencias negativas, ya que puede afectar la dieta, sobre todo de pacientes con hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Yo nunca pensé que iba a vivir en un Uruguay donde hacerse los fideos con agua de la canilla te puede generar un evento cardiovascular severo. Ortuño recuerda en su propuesta que de mantenerse la situación tendremos que adoptar medidas extremas como las que se plantean. Ante esto sostiene que se puede tomar una semana de tiempo para analizarlas y adoptar no una medida aislada, sino un paquete que dé respuesta a aspectos sociales y sanitarios que van a afectar a la población en general. Y recordemos, si esto será tan serio, el consumo justamente de sal. ¿Recuerda usted cuando el presidente Tabaré Vázquez retiró los saleros de los bares? Yo era muy chico, pero lo recuerdo. Fue una medida justamente para contrarrestar este consumo de sal. Estuve leyendo y dice que Tabaré Vázquez, en una carta que le dirigió a la calle Pou antes de abandonar el gobierno, le pidió que siguiera adelante con una obra de unos 100 millones de dólares que ya estaba financiada por el CAF y que iba a permitir evitar esto. Y que la calle Pou, como pequeño ser humano que es, como egocéntrico y absolutamente rencoroso ser humano que es, dijo, esto es lo que quiere Tabaré Vázquez, bueno, esto entonces no lo hago. Y estamos en 2023 con 1/3 de la población con riesgo de salud por abrir la canilla y con centenares de miles de personas que no tienen acceso a poder comprar agua embotellada, gracias al mismo gobierno, que no saben de dónde tomar. Y las consecuencias que va a traer también para los niños, esto con la acumulación a temprana edad de distintos niveles de sodio, porque no lo dicen, pero seguramente va a traer consecuencias. Este lunes comienza el juicio oral en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería de San José. Los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macaluso podrían ser condenados por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. El abogado de las víctimas de terrorismo de Estado, Pablo Chargoña, comentó de que las audiencias del juicio se extenderán hasta el jueves 11 y en ellas el juez deberá definir sobre la acusación realizada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Percivale, que pidió una condena de 12 años y 6 meses de penitenciaría para los 2 militares imputados. Francia, de 76 años, y Macaluso, de 78, fueron investigados junto a los militares Winston Puñales y José Antonio Hernández, sobre quienes la Fiscalía alcanzó a preparar el pedido de formalización, pero fallecieron durante el proceso. El 30 de junio de 2022, Macaluso y Francia fueron imputados por la jueza letrada de quinto turno de San José, María José Camacho, por los delitos de privación de libertad, abuso contra detenidos y lesiones graves, luego de que varios militantes que fueron detenidos en el ex Batallón de Infantería número 6 de San José los reconocieran como participantes de las torturas a las que fueron sometidos.
Y bueno, desde Argentina hace meses que están diciendo que el puerto de Montevideo se ha convertido en un hub, que creo que es el objetivo del presidente de la ANP, que dice que quiere que Montevideo se convierta en un hub. Bueno, se ha convertido en un hub, pero de la fafafa, de la blanca. Se incautó en el puerto de Montevideo 1,5 toneladas de droga. Por este hecho fue formalizado un hombre por tráfico de estupefacientes y se le dispuso prisión preventiva por 6 meses. Hasta el momento no se sabe qué destino tenía la misma, pero quiere que pongan los mangos, ha puesto Bélgica. Quiere que apueste, ha puesto Bélgica. Después vemos, hacemos una penquita. El vocero de Fiscalía, Javier Benech, dijo a la prensa que por este hecho fue formalizado un hombre por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte y almacenamiento y se le dispuso prisión preventiva por 6 meses mientras continúa la investigación que está a cargo de la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero. El formalizado es quien ingresó la droga al país. En el allanamiento a la casa fueron encontrados más de 1 kilo de cocaína y armamento. Aún se desconoce de dónde provenía la droga y cuál era su destino. Venía bien guardadita en unas cajas de acero macizo allí, bueno, para prevenir cualquier inspección en un tráiler, venía en un camión. Ahora se va averiguando un poquitito más, van tirando algún datito más, porque hay muchísimo hermetismo. Estamos hablando de 1,5 toneladas de droga y vamos, no van a saber hacia dónde iba. Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por femicidio, golpeó y estranguló a su pareja en Pando en el 2021. Tras asesinarla, trasladó su cuerpo a un parque municipal donde fue hallado 2 días después. Natalia López tenía 34 años cuando fue asesinada por su pareja, Gustavo Fleitas, de 39 años en ese momento. Tras una discusión, el hombre la golpeó y la estranguló en la casa que compartía. Luego trasladó su cuerpo al Parque Artigas en Pando, Canelones, donde fue hallado el 16 de septiembre del 2021. Un vecino dijo haber escuchado gritos y el día después ver al hombre arrastrando un bulto cubierto en una lona hacia su auto. Desde ese momento no se supo más sobre el paradero de la mujer y por eso denunció el caso. El mismo fue investigado por la Fiscalía de Pando de primer turno a cargo de la fiscal Silvia Blanca. El agresor fue imputado por homicidio especialmente agravado por femicidio y a 1 año y medio del crimen fue condenado a 25 años de prisión. Ahora toca pausa y luego continuamos con más noticias y bueno, directamente internacionales. Vamos a las internacionales. En medio de protestas coronaron a Carlos III, se dirá, sí, Carlos III, sí. en Londres. Grupos opositores a la monarquía manifestaron su rechazo a esta institución y a la coronación de Carlos III. Varios de ellos fueron, obviamente, arrestados, porque en un país democrático como Gran Bretaña, quejarse contra el rey significa que dormís en la celda. El arzobispo, el Carlos III fue coronado oficialmente el sábado en la abadía de Westminster, en London. La ceremonia tuvo lugar mientras se registraban protestas de grupos antimonárquicos en el centro de la ciudad que coreaban "No es mi rey", en realidad en inglés, "Not my king". La policía detuvo a unos cuantos. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey, seguida de una salva de artillería en Londres. Una salva es balas que no son letales. Antes de la imposición de la corona, el monarca recibió diversos ornamentos reales, como un orbe y un cetro y una cruz que parecía como si se le hubiera roto la Libertadores. Me hizo, me hizo acordar como si se le viste cuando se hubiera partido. Parecía una pelota, sí. Un cetro y una paloma y un anillo de soberano. Andás a ver dónde está la paloma. Ahora, cerca de 2.000 personas se reunieron en la plaza de Trafalgar. Los antimonárquicos coreaban "No my king", pero las manifestaciones son relativamente pacíficas. Y los partidarios de la independencia de Escocia y Gales también se manifestaban y gritaban "No es mi rey" y "Dios salve a los pobres", de forma sarcástica, ¿no? Porque Inglaterra está en una grave crisis económica por apoyar las medidas norteamericanas contra Rusia y gastó más de 150 millones de dólares solo en ese evento. Ni siquiera es un cumpleaños, imagínate, vamos a hacer una fiestita, 150 millones de dólares. Hay toque de queda y se interrumpió el servicio de internet. ¿En dónde? En la India. Al menos 54 muertos y 11.500 evacuados por un enfrentamiento interétnico. La violencia entre tribus nativas tras una protesta en contra de la decisión del Tribunal Superior de Manipur de incluir a la tribu Meitei en su lista de castas registradas, permitiendo a sus miembros acceder a mayores recursos. Los enfrentamientos interétnicos que sacuden al estado indio de Manipur y que obligaron el despliegue de los militares causaron
Hasta el momento, 54 muertos y la evacuación de 11.500 ciudadanos a refugios de la Armada o de la vecina Assam. Ni las autoridades ni las fuerzas de seguridad han hecho público todavía ningún balance oficial, pero el ministro indio de Derecho y Justicia, Kiren Rijiju, informó a la prensa que se perdieron muchas vidas durante los disturbios. Por su parte, la agencia india PTI contó el sábado 54 víctimas fatales, basándose en datos recogidos de las morgues locales. 23 cuerpos descansaban en el Instituto Regional de Ciencias Médicas de Lampay, 16 en la morgue del hospital del distrito de Churanchandpur y 15 restantes en el Instituto de Ciencias Médicas de Jawaharlal Nehru. Desde hace 3 días los servicios de Internet están suspendidos hasta el nuevo aviso y se impuso un toque de queda en varias zonas del estado con un fuerte dispositivo de seguridad que incluye el despliegue de miles de efectivos del ejército y la policía. La situación estuvo tranquila en el valle de Impal, epicentro de los enfrentamientos. Esto pasó justamente el día domingo y lo informó Times of India. Y en este sentido, el jefe de gobierno de Manipur, Biren Singh, comunicó que las medidas se relajarán en determinados horarios para que las personas puedan comprar artículos esenciales como medicamentos y alimentos. Deportes. Pleno físico. Hubo corte de pelo, Fede Lima, ahora estaba mirando y me di cuenta. Le pedí, porque los escuchas no saben, pero nosotros tenemos una seña para los deportes que es como el cabezazo de púa. Entonces el Fede ya no entiende. Y ahora que miré para hacerle la seña, digo, se cortó el pelo el Fede Lima. Mañana se lo va a decir Pablo, porque qué hombre que lo admira. Si yo lo admiro, usted, Fede Lima, Pablo lo admira 10 veces más. Roberto Pierres y Natalie Bengoa ganaron la maratón de Montevideo. Martín Cuestas y Clarice Bermúdez finalizaron primeros en la media maratón y Eduardo Dutra en silla de ruedas, pero además rompió la marca del año pasado, así que doble festejo. Roberto Pierres con un tiempo de 2 horas 24 minutos 35 segundos y Natalie Bengoa con una marca de 3 horas 1 minuto 52 segundos, finalizaron primeros sus respectivas carreras de 42 kilómetros y se quedaron con las medallas de oro en la maratón de Montevideo, que tuvo 4.500 atletas corriendo por 25 barrios de la ciudad. Para el atleta que representa a Peñarol fue una carrera soñada. Estoy muy contenta, fue muy dura, el clima, el viento, los repechos. Sostuvo, además, Natalie Bengoa luego de cruzar la línea de meta, a la vez que confirmó que este evento era el principal objetivo del año para ella en lo deportivo. Sí, es la maratón de la ciudad y es interesante. En la rama femenina, luego de Bengoa llegaron Camila Fiandria, que obtuvo el trofeo de plata con un tiempo de 3 horas 11 minutos 07 segundos, es decir, la que ganó le sacó 10 minutos a la segunda, y Andrea Pereira, que resultó tercera con 3 horas 11 minutos 56 segundos. Fue ahí prendidita de la segunda, pero bueno, se le despegó en el final. Siento mucha emoción. Es mi primera maratón, soy de Artigas y es la primera vez que puedo correr y con mi familia acompañándome, sostuvo Pereira, que fue la que salió tercera en el momento en el que se subió al podio de la maratón. En varones, el argentino Luis Molina con 2 horas 29 y 18 segundos y Richard Sosa con 2 horas 30 minutos 37 segundos terminaron en los mejores puestos junto con un Pierres. Sin tener un entrenamiento específico salió una linda carrera, estoy muy feliz porque está toda mi familia apoyándome, dijo Sosa luego de obtener el tercer puesto en masculino. Por su parte, Eduardo Dutra obtuvo la medalla de oro en la maratón en silla de ruedas. El circuito fue muy duro, lo tomé como un entrenamiento. Estoy preparando una maratón en Norteamérica y este año estoy seguro de que puedo mejorar el registro, sostuvo al llegar en una maratón que se retrasó un poquito. Es cierto. Porque se agredió en la zona del Prado a uno de los inspectores de tránsito. Imagínense que estamos hablando de 25 barrios de Montevideo, 42 kilómetros de recorrido. Siempre hay algún, perdonen la palabra, estúpido que no entiende lo que son los cortes de calle para este tipo de carreras y cree que su movilidad es más importante que la de los miles de atletas y de negocios que giran en torno a este tipo de eventos. Y bueno, esto generó una asamblea de tránsito de la Intendencia para ver si estaban las condiciones de seguridad dadas. Por suerte la Intendencia le pudo garantizar las condiciones y se pudo efectuar este espectáculo. Pero para aquellos que salieron a criticar a la Intendencia, deberían callarse la boca y aprender, porque el evento fue espectacular, se logró un gran espectáculo para todos. Y ante este tipo de inconvenientes causados por algún energúmeno,
la intendencia supo maniobrar, porque hay que tener buena capacidad para Exacto. organizarlo y buena capacidad y buena cintura para evitar Ante los que se te eventos. caigan ante este tipo de cosas que pasan en todos lados. Y vamos a ver si el año que viene lo contamos allí entre los atletas que Porque- corren. Sí, porque Ah, sí, el año pasado hice la ¿vio? 10. Este Exacto. año no tuve el entrenamiento específico, como dijo el tercero del 42, pero yo a mí me sirve más de excusa. El año que viene seguramente haga las 10, me Muy pidan mucho más. Pero ¿sabes lo que me hace calentar? Que me critican y te dicen, tan tercer mundo que duele. Vi un boludo en Twitter que dice, tan tercer mundo que duele. A ver, que vaya a correr a la maratón Claro. de Boston y que no le explote el que viene al lado y mate a 75 personas en plena maratón. La verdad que las mediciones para Sí, calificar las cosas, esa necesidad constante de Ujú. criticar a su país, a veces es hasta molesta. Es Pero insano. de Totalmente. paro porque me calienta. Ya está, ya está. Peñarol se coronó campeón anticipado tras el 2-2 de Nacional ante Defensor. Los carboneros saldrán a jugar ante Racing, sabiéndose campeones y con la posibilidad de ampliar su ventaja a 7 unidades. Los Mirasoles celebrarán el logro el día de hoy a las 20 horas en el Estadio Centenario, donde tendrán la oportunidad de estirar la ventaja a 7 puntos. El equipo de Alfredo Arias acumula 30 unidades y le sigue Nacional con 26, Defensor Sporting y Cerro Largo con 24, Liverpool con 23 y Wanderers con 22. La última fecha determinará las series del torneo intermedio. Ya se sabe que Peñarol irá al grupo A con todos los equipos que terminen en posiciones impares. Y hasta aquí la selección de noticias para el día de hoy. No, ¿sabe ¿Qué qué? quiere? Le tiro ¿Algo una más? de deporte. Ganó Bien. Verstappen en el Gran Premio de Miami. Cierto Se que corrió, usted- se corrió una nueva fecha de la Fórmula 1. Ganó Max Verstappen. Segundo, Checo Pérez. Y tercero, Fernando Alonso. Bueno, Que la verdad, Checo Fernando está- Alonso le está poniendo el picante necesario a ¿En esta, serio? a Claro. esta temporada. Después de 10 años. Vuelve a tener un auto competitivo y vuelve a dar clases. Venía a manejar. A Mira, ver, yo a le ver. quiero explicar una cosa. Son gente que maneja Exacto. con la presión en el cuello similar a la de manejar un jet de combate Exacto. y que va a 300 kilómetros por hora. Mm. Y Fernando Alonso, faltaban, no sé, 10 vueltas para el final, y por radio le dice a su equipo, ¿cómo viene Stroll, que es su compañero, el otro que corre con un auto Aston Martin? Dice, muy linda maniobra en la curva 3. Y los relatores quedan paralizados. Dice, ¿cómo sabe eso? Se dieron cuenta que a 300 kilómetros por hora pasó y miró en la pantalla gigante No, muy la fuerte. maniobra de su Muy compañero fuerte. en una demostración de talento, pero Pero brutal, claro, la claro, verdad, brutal. claro. Así que es Fernando Alonso el que le está poniendo el entretenimiento a esta temporada, y bueno, Checo ahí peleando para que Verstappen no se lleve el tercer campeonato, pero tampoco puede pelear mucho porque es su propio compañero de equipo. Exacto. Así que está entretenido Bien. la cosa, y nosotros seguiremos trayéndola. Pero Mientras por la podamos ir supuesto. viendo, la vamos a ir Exacto. trayendo para traer un poco de variedad también. Totalmente, totalmente. Los invitamos a que continúen con nosotros en la red de la radio.